Tentativas para monopolizar los conocimientos ocultos. Muchos prosélitos de lo oculto han procurado mantener secreto para el público en general el conocimiento de los principios fundamentales de la gran ley de la naturaleza que comprenden los fenómenos de la magia mental. Dicen que es peligroso para la generalidad del pueblo conocer que existe una fuerza semejante y que puede ser usada. Afirman que semejante conocimiento debe ser resguardado por unos pocos y que su existencia debe negarse a los muchos. Este puede haber sido un buen razonamiento en los primitivos tiempos, cuando las masas eran groseramente ignorantes y cuando todo conocimiento se cobijaba en la mente de la casta sacerdotal y otros avanzados de la raza. Pero el argumento no puede aplicarse ya por más tiempo, pues la inteligencia general de la raza se niega a permitir ninguna puerta cerrada en el templo del conocimiento, y ha insistido para que esas puertas se abran de par en par. El resultado ha sido que una considerable parte del conocimiento oculto ha sido abierta a las miradas del público, y éste dama por más la mayoría parte del conocimiento poseído por el público respecto a la magia mental. No es más que un casi conocimiento, verdades a medias, y ha llegado la hora en que se publique el conocimiento entero. Demasiado tarde para negar hechos. Ha llegado la hora de que el público conozca la gran fuerza que radica bajo los fenómenos de la magia mental. El pueblo quiere ser instruido en lo tocante a esta fuerza, sus leyes y operaciones, su uso inteligente y apropiado, con observaciones para proteger al pueblo contra el impropio uso contra ellos, por parte de otros, siendo esta última una importante materia en estos días de investigación oculta y psíquica por parte del público, y la impropia base y egoístas usos que hacen algunos de los ocultas fuerzas mentales de la naturaleza. Es demasiado tarde para negar la existencia de la elevada fuerza mental en la naturaleza, que comprende las varias formas de fenómenos que van a formar las fases exteriores de la magia mental, buenos y malos. Mucho ha sido ya entrevisto por el público concerniente a estas materias, para que pueda callarse con la antigua aseveración: nada hay en esto sino imaginación. Por una parte han sido testigos de los varios tratamientos de los curanderos, tendiendo hacia la cura de enfermedades, la obtención de éxitos, etc. Y por la otra han oído rumores de adversos tratamientos, etc. Y han oído o leído de los varios cursos de instrucción en hipnotismo o mesmerismo, etc. Y han visto pruebas de los buenos y malos efectos de lo que ha sido llamado sugestión en todas sus formas. Y empiezan a darse cuenta de que todas estas cosas, por diferentes que puedan parecer, tienen alguna raíz común en alguna fuerza natural, y piden que se les demuestre, y tienen razón en esto. Un elevado poder para el bien y el mal. La humanidad ha reconocido siempre la existencia de una elevada fuerza de la naturaleza que el hombre ha empleado, consciente o inconscientemente, en el sentido de influir sobre los demás hombres, otras formas de vida y aún las llamadas cosas inanimadas que le rodean. En los primeros tiempos, esta fuerza era llamada magia, negra y blanca, arte místico, poder divino, milagro, fascinación, encanto, encantamiento, nigromancia, etc. Y en sus más bajos y viles usos, arte negro, hechicería, brujería, vodoísmo, exismo, etc. Por eso, es preciso recordar que esta gran fuerza de la naturaleza es susceptible tanto de un bajo como de un noble uso. Como toda gran fuerza natural, como la electricidad, el poder de los explosivos, el vapor, los rayos X, el radio, etc., esta gran fuerza es capaz de los más altos y más benéficos usos para el hombre, propiamente aplicada, pero capaz también de ser aplicada a los más perjudiciales propósitos, tan diferentes como son los resultados que derivan de sus varias aplicaciones. La fuerza es la misma en cada caso. Las fuerzas de la naturaleza no están poseídas de un sentido bueno o malo. Su función y propósito es obrar en obediencia a las leyes de la naturaleza, sin atenerse a la cuestión de bien o mal para aquellos por quien o contra quien son empleadas. Esto puede parecer una cosa terrible, pero un momento de reflexión nos hará comprender que ocurre lo mismo en todas las fuerzas naturales, y la cuestión del bien o el mal, y su recompensa o castigo, pertenecen a otro plano de vida. Ignorancia, no protección.
Pero podrá preguntarse por qué deseo informar al público de una fuerza desconocida a muchos, que es capaz del mal, tanto como de un buen uso y sus naturales resultados. La respuesta es muy sencilla: la ignorancia no es protección contra nada, pues el conocimiento está en posesión de unos pocos, que puede utilizarlo sobre el ignorante sin sospecha. Cuanto mayor publicidad se dé a la cosa y mejor se comprenda de mejor manera, podrán obtenerse sus buenos efectos y será menor el peligro de su mal uso. Prevenir es curar. Si una cosa es buena, cuanto mayor publicidad se le dé, mayor será el bien. Si es el mal, cuanto más clara refleje la luz sobre él, menor será el peligro que encierre. El peligro de todo mal estriba en la noche de la ocultación, no en el sol de la publicidad. Volverse hacia la luz ha sido siempre el santo y seña del progreso y la civilización, y más particularmente es esto así en esta segunda década del siglo XX, en que el interés sobre el ocultismo y similares sujetos ha hecho que gran número de gentes se hayan familiarizado con la fuerza conocida como magnetismo mental, presentándoles conocimientos con sus usos bajo varios nombres y teorías, y en muchos casos es practicado sobre personas que no conocen el asunto, y por consiguiente es momento oportuno para que alguien quiera volver los ojos a la luz, que puede ser vista por todos los hombres y conocida como es, capaz de los más altos y más bajos usos, pero una gran fuerza de la naturaleza. El veneno y la triaca. Y con esta exposición vaya el remedio y protección contra su impropio uso, tanto como el conocimiento de sus admirables y apropiados empleos. Si es un veneno, aquí está la triaca, pero no es necesariamente un veneno como no lo son el vapor, la electricidad y los explosivos, que se pensaría de un pueblo que quisiera suprimir el conocimiento de todas las leyes naturales a causa de la posibilidad de su mal uso. Ignorancia no es protección. Verdad y hecho deben seguirse hasta el fin, y se descubrirá que, en la naturaleza, toda fuerza capaz de causar daño puede hacerse inofensiva por medios naturales. La venida del superhombre. Peor para el lado desagradable, pero existe un lado muy agradable en este asunto de la magia mental. Esta fuerza ha llegado al hombre justamente cuando más la necesitaba. El hombre ha utilizado las llamadas fuerzas mecánicas para remover los obstáculos que la naturaleza ha puesto en su camino, a fin de desarrollarse en un verdadero hombre, y ahora busca más elevadas formas de energía y labor. Demanda nuevos mundos que conquistar, y estos nuevos mundos serán conquistados por la mente, más que por los músculos. Grandes cosas se proyectan ante la humanidad, y una de las fuerzas más grandes de la naturaleza en la labor de la formación del superhombre será la fuerza llamada magia mental. Por su medio el hombre podrá vencer las fuerzas de la ignorancia y del materialismo y procurarse el conocimiento de la mente universal, que le capacitará para conseguir el pasado imposible. Una presentación científica. En estas lecciones pretendo tratar de la magia mental como trataría de cualquier otra gran fuerza o energía de la naturaleza, es decir, de una manera científica, exponiendo los principios llanamente y sin reticencias, y dando plenamente lo que tanto yo como otros experimentadores en este ramo hemos aprendido de los variados métodos y lo concerniente de las aplicaciones de estos principios. En el primer caso, daremos plenas indicaciones para que el lector pueda darse cuenta de la fuerza en su mayor extensión. En los casos en que se aluda al pernicioso uso de la fuerza, se expondrá la manera de prevenirla, obviarla y neutralizarla, con el fin de procurarse una verdadera protección. Esto es lo que yo haría en unas lecciones sobre electricidad, vapor o explosivos, y esto naturalmente es lo que me propongo en estas lecciones sobre magia mental. El cistismo adverso desafiado. Es muy posible que este curso me traiga la adversa crítica de los que creen que el público no está preparado para semejante conocimiento y que semejantes cosas debieran ser reservadas para unos pocos. A estos y a todos los demás les diré que no siento simpatía por semejante actitud y creo que humanidad está preparada para toda verdad y que lo que es propio para los pocos es propio para los muchos. Creo que cuanto mayor sea el grado de conocimiento, mayor será el grado de poder y adelanto.
Creo que la ignorancia no es felicidad y que mantener a un hombre ignorante de un hecho natural, a fin de que pueda contrarrestar sus efectos, algo igual a encender un cigarro cuando estuviese sentado sobre un barril de pólvora, en vez de hacerle ver su imprudencia y enterarle de la condición de los explosivos, o para usar otra figura, aconsejarle que metiese la cabeza en la arena como los avestruces, en lugar de observar la proximidad del peligro probable. No creo en semejantes sofisterías, no creo en la ignorancia, no creo en la obscuridad. Volveos hacia la luz. Capítulo 2. La fuerza fundamental. Introducción. En el capítulo anterior, hemos dicho que bajo todas las varias fases de los fenómenos de la magia mental se encontrará siempre un principio o fuerza. Este principio o fuerza fundamental es, naturalmente, una fuerza mental y actúa en el sentido del hoy plenamente establecido principio, equivocadamente llamado telepatía, y que yo llamo inducción mental. Después de siglos de duda, de negación y de ridículo por parte de la ciencia, esta por último se ha visto obligada a reconocer que la transferencia o circulación de la mente es un hecho establecido. Los experimentos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres han sido publicados en un volumen de irreparable evidencia, referente a este hecho de la transferencia de los estados mentales de una mente a otra, y miles de personas han comprobado en su entera satisfacción, por medio de experimentos privados, la verdad de este fenómeno. Han circulado muchas teorías acerca de esta transferencia de las condiciones mentales de una mente a otra, y hemos oído hablar con frecuencia de hombres que poseían dos mentes, u otras semejantes que se refieren a la serie de fenómenos que tenemos a la vista. Personalmente, tengo muy poco en cuenta las teorías populares sobre el asunto. El justo porqué de las cosas. Nunca he tropezado con alguien que conociera realmente el justo porqué, y no creo que nadie lo conozca realmente. Y hago esta afirmación firmemente, y después de leer y estudiar todo lo importante que se ha escrito sobre la materia, y después de una íntima relación con varias de las autoridades más eminentes, todos poseen una clara comprensión de los hechos, de los fenómenos, pero cuando llegan a la causa fundamental, el justo, ¿qué es la mente?, parte de la cuestión o confiesan paladinamente que no lo saben, o se refugian en alguna metafísica o fantástica teoría psicológica y se hipnotizan e hipnotizan a sus lectores con un torrente de palabras y juegos de palabras. Personalmente creo que este justo que está encerrado en el justo que de vida y ser. Hasta que no conozcamos el último, no podemos esperar el conocimiento del primero. Y así por mi parte, he dejado a un lado todas las teorías referentes a la naturaleza de la mente. Esas pompas de jabón con las cuales se distraen los hombres niños de ciencia, y no intentaré formular una en este lugar. El lector ha de tomar los hechos tal como se los presento, y comprobarlos por experimentos personales. Si necesita una teoría de la naturaleza de la mente, hágase él mismo una, pues yo me he retirado ya de los negocios, he aprendido a decir no lo sé. Lo que nosotros no conocemos. Y en esta materia nosotros no conocemos el justo qué, de nada, no obstante lo mucho que podamos conocer sobre el aspecto fenomenal de la cosa. Nadie sabe justamente lo que es. Nada, si alguien conociese el justo es, de una simple cosa, poseería la llave de la puerta del universo. Pero no puede conocerlo ni lo conocerá nunca. Sabemos de la existencia de la electricidad, por ejemplo, y sabemos el modo de usarla, de manejarla, de dominarla, pero no sabemos justamente lo que es. Recuerda el lector la historia de aquel alumno al que preguntaran, ¿qué es electricidad? Respondió, verá usted, señor profesor, lo sabía, pero lo he olvidado. El profesor respondió irónicamente, qué lástima, la única persona en el mundo que sabía lo que era electricidad y lo ha olvidado, qué lástima, qué pérdida para la humanidad. Y en vista de los hechos mencionados, confieso sin embargo que no conozco el justo por qué o el justo que es en lo tocante al sujeto de la mente, pero conozco las leyes y principios de su operación, cómo actúa y cómo puede usársele, y así me limitaré a estudiar el cómo del asunto de preferencia al por qué.
Evidencias de la transferencia del pensamiento. No intentaré presentar evidencia para probar en este tiempo y lugar la existencia del hecho de la primera transferencia de la energía mentativa. La evidencia puede darse en cualquier momento, siendo necesaria, pero creo que todos los que lean estas lecciones tendrán alguna experiencia personal en su propia vida, que hará innecesario mayor número de pruebas. En caso, sin embargo, de que semejante prueba fuese necesaria, puede el vaciloso recurrir a cualquiera de las recientes obras sobre la mente, o a las páginas de las memorias publicadas por la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, pues dicha sociedad está compuesta de hombres de reputación científica mundial y su capacidad de honradez está fuera de discusión. Teoría de Flammarion. Me permitiré reproducir un pasaje de Camilo Flammarion, el eminente astrónomo francés, que es también un investigador de la materia. Dice así: resumiremos, pues, nuestras precedentes observaciones con la conclusión de que una mente puede actuar a distancia sobre otra, sin el habitual intermedio de palabras o ningún otro visible medio de comunicación. Nos parece muy poco razonable rechazar esta conclusión si aceptamos los hechos. Tal conclusión puede ser aburridamente demostrada. No hay nada anticientífico, nada romántico en admitir que una idea puede influir en un cerebro a distancia. La acción de un ser humano sobre otro, desde cierta distancia, es un hecho científico, un hecho tan cierto como la existencia de París, de Napoleón, del oxígeno o de Sirio. Y más adelante el propio autor expone. No cabe la menor duda de que nuestra fuerza psíquica crea un movimiento en la otra, que transmite a lo lejos semejantemente a todos los movimientos del éter, y se hace perceptible a los cerebros en armonía con el nuestro. La transformación de una acción psíquica en movimiento etéreo, y al contrario, puede ser análoga a lo que tiene lugar en el teléfono, donde la placa receptora, que es idéntica a la placa del otro extremo, reconstruye el movimiento sonoro transmitido, no por medio del sonido, sino por la electricidad. Pero esto son solo comparaciones. Estado mental, no pensamiento. En este punto, deseo solamente llamar la atención sobre el hecho de que existe un algo, una especie de fuerza que es generada y después pasa de una mente a otra, transportando estados mentales, sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Ahora bien, ¿qué es este algo? No sabemos el justo qué, según se ha dicho, pero reconocemos su existencia y efectos, y vemos que es un algo real. No comprendemos su ultimada naturaleza, su justo que es, pero sabemos que es, y que tenemos el derecho de darle un nombre. ¿Cómo le llamaremos? ¿Qué nombre le será más adecuado? Cada cual puede llamarle como guste, pero yo, deliberadamente, le doy el nombre de energía mentativa, y a la corriente de esta energía la llamo corriente mentativa, y al procedimiento mediante el cual afecta a otras mentes, sea por influencia personal o por corriente mentativa, le doy el nombre de inducción mentativa. Examinemos brevemente estos términos. Mis términos de expresión. Se habrá observado que todos estos términos derivan de la palabra mentación. ¿Y qué es mentación? Veamos. La primera parte de la palabra viene del latín mentis, que significa la mente. La segunda parte, acción, es un sufijo que significa obrando. Así la palabra mentación significa mente en acción. Así pues, tenemos las siguientes definiciones. Mentación, actividad mental. Mentativo, relativo a la actividad mental. Mentar, manifestar actividad mental. Mentador, el que menta. Energía mentativa, la energía que nace de la actividad mental. Corriente mentativa, una corriente de energía mentativa. Inducción mentativa, inducción por mentación. Sírvase al lector familiarizarse con esos términos, pues los usaremos frecuentemente en estas lecciones. Inducción mentativa. El término inducción mentativa será fácilmente comprendido por aquellos que conocen los fenómenos de la electricidad. La voz inducción viene de inducir, que significa influir. En la ciencia eléctrica la palabra inducción se usa en el sentido del procedimiento por el cual un cuerpo que posee propiedades eléctricas o magnéticas reproduce estas propiedades en otro cuerpo, sin contacto directo.
La aguja, por ejemplo, tiene una propiedad inducida de magnetismo, producida por la corriente del imán, y puede sostener otra aguja por contacto directo. Este magnetismo inducido hace de la aguja un imán con todas las propiedades del imán original, en tanto que la corriente fluye. Y así como un imán puede comunicar sus propiedades por inducción, del propio modo, un cuerpo electrizado puede comunicar estados eléctricos a otro cuerpo sin contacto actual. Las obras de texto están llenas de ejemplos que ilustran esta ley. La teoría aceptada por la ciencia es que la inducción es la acción de la corriente eléctrica a través del éter por ondas de vibración, y yo sostengo que así como las ondas vibratorias del magnetismo y la electricidad pasan a través del éter y producen propiedades similares en otros cuerpos por medio de la inducción, de un modo análogo, las ondas vibratorias de la energía mentativa de una mente pasan a través del éter y por inducción crean un estado mental semejante en la mente de otras personas dentro del campo de inducción. Veremos muchas pruebas de esto a medida que adelantemos en este libro. Telementación. Voy a usar otro término nuevo en estas lecciones que no estará de más explicar en este punto y razón. He adoptado el término telementación para indicar la acción de la mente a distancia por medio de corrientes mentativas. La voz tele viene del griego y significa lejos o de lejos. Sus usos en telefonía, telegrafía, etc. están bien extendidos. Alguien podrá preguntar, ¿por qué descarto la palabra telepatía, generalmente usada en el sentido de transferencia del pensamiento? Mi respuesta es que el término es impropio y expuesto a errores. Telepatía, según sus raíces, significa realmente enfermar a distancia, pues la palabra pati, de origen griego, significa enfermar o sufrir. Puede usársela apropiadamente en relación con la mente, transferencia del dolor o enfermedad o similares estados mentales, pero su uso en otra forma es impropio, no obstante haber adquirido una significación secundaria. Más pronto o más tarde caerá en desuso, y aún en la actualidad los signos son aparentes. La energía fundamental. Y pasemos a una consideración de la naturaleza de esta energía o actividad mental. Empezaremos por la misma mente. Como he dicho, nadie conoce justo lo que viene a ser la mente, aun cuando casi todos los escritores sobre la materia se permiten una sospecha de lo que puede ser. El secreto permanece envuelto en el secreto del todo, que nadie conocerá. No quiero permitirme especulaciones metafísicas en estas lecciones. Si al lector le place este género, a mano tiene innumerables libros sobre la materia en todas las bibliotecas del mundo. Pero necesitamos un principio para nuestro estudio de la energía mentativa, y es este. Dejando de lado por un momento todas las teorías referentes a la íntima naturaleza de la mente, vengo a caer forzosamente en la conclusión de Spencer y otros grandes pensadores, de que hay aquí en una energía infinita y eterna de la que proceden todas las cosas, y yo creo que todo lo que existe en el mundo fenomenal es una manifestación de la energía universal, y más aún, me veo obligado a creer que cuando manifestaciones personales de la mente emanan de esta energía universal, entonces ésta ha de contener mente necesariamente, pues es una ley lógica indiscutible, que todo aquello que es desenvuelto como un consecuente es preciso que esté envuelto como un antecedente, esto es, que no se puede sacar algo de una cosa, a menos que no haya algo en ella. La energía mentativa universal. Y esto, no obstante, me veo obligado a pensar que la presencia de la mente es perceptible en todo en la naturaleza. Afirmo que hay mente en las plantas, pues de otro modo no podrían crecer y formarse. Y más todavía, doy mis parabienes cordialmente a los maestros de las más avanzadas ciencias físicas, que sostienen que en los átomos y en las partículas que van a formar los átomos se encuentran evidencias de vida y mente en operación. Como doy mis parabienes fraternales a los que afirman que, ya que todas las formas y moldes de la vida material se disuelven en el éter del que salieron, es preciso, consecuentemente, que haya mente en el éter mismo, o de lo contrario, no habría mente en ninguna forma física. Y así, sin exigirle al lector que se adhiere a ninguna teoría o enseñanza metafísica, filosófica o religiosa, guíese cada cual en estas cosas. Debo señalarle el hecho,
hoy admitido por los grandes pensadores del mundo, de que, en último caso, encontramos una energía infinita y eterna, mentativa en su naturaleza, de la cual y en la cual todas las cosas son manifestaciones desplegadas. Y usando esto como un fundamento, yo sostengo que todas las manifestaciones de mente individuales o personales, ya sea en nosotros mismos o en otros, no son sirios centros de energía mentativa en la gran substancia de la energía mentativa universal. La energía actúa como la electricidad. Sea la mente lo que fuere, en su ultimada naturaleza, los principales pensadores sobre la materia sostienen actualmente que en su naturaleza operadora o fase de operación, la mente parece actuar a lo largo de líneas semejantes a las seguidas por la electricidad. Como ésta procede en corriente, como ella opera por inducción, y es como ella, vibratoria en su naturaleza, y semejante a las más elevadas formas de la energía supereléctrica en su naturaleza. Posee radioactividad o energía radiante, semejante a muchas otras formas de energía radiante, que irradian constantemente torrentes de energía activa en forma de rayos, ondas, vibraciones. Recientes descubrimientos científicos han probado esto, y dentro de pocos años el mundo quedará sorprendido ante nuevos descubrimientos en este sentido. Ya se habla de fotografías mentales o radiografías, y antes de mucho tendremos mentómetros que registrarán las ondas telementales. Téngase presente esta profecía, hecha en enero de 1917, y se verá cuán pronto queda cumplida. El cerebro es un transformador de energía. Yo considero el cerebro como una especie de transformador de la energía de la mente universal, o posiblemente como un convertidor de la energía en pensamiento, deseo, voluntad, etc. El cerebro no puede crear, su oficio es meramente transformar o convertir una energía existente en formas y fases usables. La ciencia conviene en la creencia de que en todo procedimiento cerebral existe el empleo de alguna especie de energía y una combustión de sustancia cerebral, así como hay una constante combustión de los elementos de una batería eléctrica en la producción de la electricidad. También la hay de materia cerebral en la producción de actividad mental. Y si la ciencia nos enseña que aún no se ha creado electricidad, simplemente una porción de la electricidad universal es convertida o transformada. Creo que el mismo principio es aplicable para la acción mental en el cerebro. Los dos polos mentativos. Y ya es tiempo de que empecemos nuestra consideración de los dos polos mentativos. En estas lecciones quiero sostener el hecho de que es evidente en la manifestación de la energía mentativa, en todas y cada una de sus formas, la existencia de dos distintas fases o polos. Me veo obligado a echar a la circulación dos términos más para estos polos o fases, pues no existe ninguno de uso común. Llamaré a estos dos polos mentativos respectivamente, polo emotivo y polo motor. La palabra motor significa el que actúa, quiere, mueve, escoge, gobierna. La palabra emotivo significa lo que manifiesta, sentimiento, emoción, agitación, pasión, sensación. El lector puede fijar estas dos ideas relacionadas con los polos mentativos, considerando el polo motor como voluntad y el polo emotivo como sentimiento. Los dos manifiestan activas en los polos mentativos como son: el polo emotivo se manifiesta activamente como deseo. El polo motor se manifiesta activamente como voluntad. Deseo y voluntad siempre en evidencia. Encontraremos estas dos fases de deseo y voluntad manifiestas en toda acción mental. Siempre habrá un precedente, deseo y una consecuente voluntad, hasta en la producción de un pensamiento. Deseamos conocer una cosa y después queremos conocerla. Antes de que el pensamiento se produzca, el pensamiento es hijo del deseo y de la voluntad. Reflexiónese un momento sobre esto. No siempre es posible reconocer los dos elementos, pues frecuentemente se siguen el uno al otro tan íntimamente que parecen un solo impulso. Y además, el deseo puede manifestarse fuera del campo consciente, pero siempre está presente. Y la mente puede estar llena de deseo que uno no reconozca la acción de la voluntad, aunque ella está siempre allí. Estas dos fuerzas, deseo y voluntad, se manifiestan a través de toda la naturaleza.
Haeckel, el filósofo alemán, en sus obras escritas con el más adelantado pensamiento científico, nos dice que, aún en las acciones de los átomos, son evidentes el sentimiento o deseo de atracción o repulsión y el impulso de voluntad respondiendo a ello, causando la acción de acuerdo con el deseo. Es una ley universal y sus evidencias pueden verse en todas partes. Deseo y voluntad en la telementación. Y en la mente, estos dos polos desempeñan una parte importantísima en lo referente a la telementación. No tan solo el deseo origina una respuesta de la voluntad, sino que ambos son fuerzas activas por sí solos y accionan y reaccionan sobre los polos mentales, deseo y voluntad de otros individuos. Veremos muchas pruebas de esto a medida que adelante este libro. En efecto, la teoría y práctica enteras de la magia mental descansan sobre este principio fundamental. La fuerza de deseo es capaz de despertar la voluntad de otro en respuesta a aquel. Puede de igual modo originar vibraciones en otra mente, despertando en estas similares deseos. El poder de voluntad de uno puede hacer nacer deseo de la madre de otro y causar acción de acuerdo con ella. Puede asimismo sobreempujar la voluntad de otro y sujetarla a la suya. La voluntad y deseo combinados y encausados es una corriente mentativa. Pueden producir un efecto combinado sobre la mente de otros por inducción telemental. Estos dos polos de la mente son a la vez activos y poderosos en sus efectos. Ambos pueden ser movidos a una intensa actividad de acuerdo con bien conocidas leyes, que enumeraremos después. Permítasenos tomar algún tiempo y considerar el sujeto de la fuerza del deseo y poder de la voluntad antes de seguir adelante. El pensamiento no es el poder motor. Los que han estudiado los fenómenos de la influencia mental han aceptado generalmente la teoría de que el efecto sobre este individuo era producido por el pensamiento del remitente y toda la enseñanza sobre la materia se ha dado en el mismo sentido. Yo he seguido este error y durante muchos años he disertado sobre el poder del pensamiento, pero he modificado mis ideas sobre el asunto. Naturalmente, todo el que haya dedicado alguna atención al sujeto sabe que la transferencia de pensamiento es un hecho y que la telementación es una realidad establecida. Pero existe una gran diferencia entre el hecho de que los pensamientos puedan ser enviados y recibidos como un mensaje telegráfico de una parte y que las personas puedan ser influidas y afectadas y se dobleguen al deseo o la voluntad de un tercero. Por otro lado, es muy parecida a la diferencia que hay entre pensar y hacer en la vida ordinaria. Uno puede enviar sus pensamientos de modo que otro los reciba, pero ¿qué tenemos con esto? ¿De dónde vienen el hacer y compeler? Es evidente que la fuerza real debe ser mirada en alguna mucho más elemental y vital operación de la mente que el lógico y razonador pensamiento. ¿Qué es pensamiento después de todo? Webster lo define como un ejercicio de la mente en cada una de sus elevadas formas, reflexión, elección. Nada hay en esto que suene a la fuerza y poder más elementales. Fuerza motriz de la mente. Reflexionemos un momento. ¿Qué parte de la mente es la que parece producir el mayor poder motor? ¿No será principalmente aquella región que produce lo que llamamos emociones, sentimientos, deseos, pasiones? ¿No será esta parte de la mente la que realmente causa la mayor acción incentiva por nuestra parte? ¿No será la entera fuerza motriz grandemente resumida en las dos palabras deseo y voluntad? Pensemos sobre esto un momento. ¿Por qué hacemos esto o aquello? ¿Es porque pensamos sobre ello con un frío y lógico raciocinio y obramos bajo el impulso del mismo? ¿O no es porque necesitábamos hacerlo, porque deseábamos hacerlo, porque sentíamos gusto en hacerlo? ¿No son siempre el sentimiento o el deseo precedentes a la acción y sus originadores? Y en lo tocante al pensamiento, ¿no lo usamos sino meramente como un juez que decide de la conveniencia de la acción y como un instrumento que escoge el mejor camino para manifestar el sentimiento o deseo? Pienses en esto. ¿No es ello así? ¿Hemos hecho alguna cosa, a menos de no vernos a ello obligados, que no deseáramos hacer? ¿Y no era el deseo
la precedente causa de toda acción nuestra? El deseo es el incitador mental. El deseo es el gran poder incitador de la mente. Deseo es lo que incita a la acción, y siempre se obra bajo el más fuerte deseo, sujeto siempre a la restrictiva influencia de la razón o la restrictiva o impelente influencia de la voluntad. Diré algo más sobre esa cosa admirable que se llama voluntad dentro de pocos momentos, pero permítasenos pensar ahora en el deseo, puesto que es el real poder emotivo. El deseo tiene su origen en las regiones subconscientes de la mente, y con frecuencia lo sentimos allí, antes de que aparezca en la conscientitividad, sumergiéndonos en un vago descontento y cierta intranquilidad. Después de un corto tiempo, adquiriendo bastante fuerza, aparece en el campo consciente, y allí empieza a demandar expresión. Recuérdese que, cuando digo deseo, me refiero a toda suerte de deseos, a altos y bajos. Mucha gente piensa del deseo solo como ansia de baja naturaleza, pero deseo significa realmente un sentimiento que necesita algo, y este algo puede ser la más elevada aspiración de la mente humana. Poder atractivo del deseo. Este deseo, en todas sus manifestaciones, tiene un elevado poder de atracción e influencia. Se manifiesta como la ley de atracción mentativa, que impele constantemente hacia nosotros las cosas que deseamos, y asimismo nos impele hacia ellas. No tan solo esto es verdad en la región consciente, sino aún en la subconsciente. Nuestros deseos constituyen nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza está siempre operando un alto poder de atracción mentativa. La inquietud que nos sobrecoge a muchos es que permitimos que nuestra fuerza de deseo se disemine y difunda, debilitando así su poder atractivo. Tan solo cuando aprendamos el secreto de concentrar y enfocar la fuerza del deseo por medio de la voluntad, obtendremos los resultados que son de esperar. La voluntad es el director y regulador de la fuerza del deseo, y de su educación y manejo depende el poderoso uso de esta última. Efectos de la fuerza del deseo. La fuerza del deseo no solamente produce sus efectos sobre las personas inmediatas, sino que puede ser, y es con frecuencia, enviada a miles de lenguas, afectando e influyendo a otros en su camino. La fuerza del deseo es la elevada fuerza que hace posibles muchas de las formas de la magia mental. Irradia de la mente de la persona, afectando e influyendo sobre otras, aún en otras partes del mundo, si se concentra y dirige por la voluntad. Es una fuerza ante la cual los rayos X y la electricidad quedan en la insignificancia. No mueve tan solo cosas ciegas e inanimadas, sino mentes vivas, pensamientos, emociones, pasiones y acciones de los hombres. Es la fuerza que domina el mundo y sus destinos. Como toda otra gran fuerza mental, es susceptible de ser usada para el bien o el mal. No es buena ni mala, no es ninguna, o es las dos cosas, según la mente en que se origina. Deseo insistente. ¿Qué fase de esfuerzo mental es más apto para ser una fuerza motriz? ¿El pensamiento frío y sin vida sobre una abstracta proposición metafísica? ¿O un problema matemático por una parte o una calurosa onda vital como amor, odio, ambición, aspiración, valor y deseo por la otra? Y téngase presente que lo mencionado pertenece todo al lado sentimental de la mente, y todas son manifestaciones de deseo elemental. El deseo está en el fondo de todo sentimiento. Antes de que podamos amar u odiar, es preciso que haya deseo. Antes de que tengamos ambición o aspiración, es preciso que sintamos deseo. Antes de que manifestemos valor o energía, es preciso tener deseo. En toda acción de la vida, es preciso que respire el deseo por algo, consciente o inconsciente. El pensamiento abstracto es una cosa fría y desnuda, falta de vitalidad y calor. El deseo está lleno de vida, agitándose, ansiando, solicitando, insistiendo e impeliendo hacia la acción. Ondas de fuerza del deseo. Y no solo el deseo nos incita a acción, nos mueve a cumplir sus fines, sino que también, cuando es lo bastante fuerte, surge de nuestra mente en grandes ondas y nubes de invisible y sutil energía o fuerza,
y discurre aquí y allá hacia el objeto de sus ansias, afectando, atrayendo, forzando a la cosa deseada a someterse a sus urgencias y demandas, en presencia de algún hombre o mujer fuertes, esto es, en presencia de uno cuyo deseo arde intensa y fuertemente y cuya voluntad ha aprendido a reconocer la fuerza del deseo. Uno puede sentir de momento el impacto del principio elemental de la mente al vibrar en grandes ondas desde el cerebro y sistema nervioso del mismo. ¿Quién no ha conocido personas que actualmente parecían ser deseo viviente y voluntad? Lo que significa realmente deseo. La fuente de la fuerza del deseo existe en toda persona y puede desarrollarse hasta un grado admirable. Los deseos de muchos de nosotros, de la mayoría de las gentes, mejor dicho, jamás van más allá de un débil grado. Estas personas quieren las cosas algo a la ligera. Jamás necesitan una cosa con la suficiente intensidad para aguijar su fuerza de deseo, hasta la acción y hacer que la cosa venga a ellos, o también hacer que ellos vayan a la cosa. La mayor parte de la gente no sabe cómo desear. No saben lo que es estar poseído de este intenso, ansioso, devorador y ardiente deseo que los inunda con una nueva y elevada fuerza, y hace que exijan cosas en lugar de pedirlas meramente. Son como corderos, palomas o conejos que permanecen cabizbajos alrededor, mientras los fuertes de la raza, los llenos de deseo dominador, registran el lugar apoderándose de todo lo bueno que hay a su paso. Y lo merecen realmente, pues no ejercitan la fuerza de la naturaleza. Les ha dado con el propósito de su uso y defensa propia. Tienen el vigor elemental y la virilidad debilitados por los refinamientos de una fase de la civilización y han perdido casi todo lo que es capaz de producir hombres fuertes y mujeres valerosas. Se han convertido en mendigos en lugar de señores, mendigos de la naturaleza en vez de dueños de ella. Las fuerzas de la naturaleza están a disposición del hombre de vigor y determinación y deseo. Semejante hombre no tiene más que llamar a la puerta de la obtención para que se abra ante él. En lugar de hacer esto, la mayoría nos sentamos en las gradas esperando que la puerta se abra para nosotros. En el nombre del poder humano, amigos míos, llenémonos de ardiente deseo, marchemos después a la puerta y llamemos enérgicamente, diciendo con denuedo: «Abrid al amigo», y la puerta se abrirá de par en par. Relación entre la voluntad y el deseo. Creo haber demostrado que la fuerza del deseo es la gran fuerza mental que origina los fenómenos de la magia mental. Pero la fuerza del deseo, sin la ayuda de la voluntad, es semejante al vapor no recogido y conducido o a la pólvora quemada al aire libre. Ambos malgastan energía. La voluntad es la palanca que dirige el gran poder del deseo, y sin su ayuda, este último es casi inoperativo e ineficaz. Examinemos la operación de la voluntad. La voluntad ejerce dos cargos en su relación con el deseo. Estos dos cargos pueden denominarse dirección y protección. La voluntad actúa como el despertador, director restringente, concentrador y guía de la fuerza oculta del deseo, lo que generalmente conocemos como poder de voluntad. Es frecuentemente, en realidad, mero poder del deseo fuertemente concentrado y dirigido a un foco por el poder de la voluntad. Recuérdese esto, porque capacita para formar una idea completa del sujeto del poder de voluntad. Con frecuencia el lector habrá oído hablar del poder de voluntad como atribuido a deseo intervenido, dirigido y enfocado por la voluntad. El esfuerzo de la voluntad opera en el sentido de esta directiva enfocadora, concentradora fuerza y según el grado en que la voluntad es educada. Así será el grado del poder de voluntad del individuo. No tan solo la voluntad es capaz de realizar esto, sino que es capaz también de dirigir la fuerza del deseo en la mente de otras personas, despertando allí similares vibraciones y entonces, por su propio poder, la voluntad es capaz de dirigir la fuerza del deseo de las otras personas, privando este cargo de la voluntad de las otras personas, si su voluntad no es bastante fuerte en su cargo protector para resistir el ataque. Los gemelos mentativos. La idea del poder de voluntad es más familiar a la mente del pueblo que la fuerza del deseo. Todos reconocen el admirable poder de la voluntad y saben de muchos ejemplos que demuestran su poder, y sin embargo,
son muy pocos los que se detienen a considerar que, sin un deseo precedente, no habría manifestación de voluntad, a menos que una persona desee, esto es, necesite hacer una cosa. No manifestará poder de voluntad, pero por otra parte, uno puede desear hacer una cosa y a menos que la voluntad no sea despertada y aplicada, no puede producirse acción. El deseo estimula el poder de la voluntad y la voluntad puede estimular deseo. Los dos accionan y reaccionan el uno sobre el otro. Los dos operan al unísono y la educada mente, dueño, los tiene a ambos bajo su dominio y los encausa juntos, semejante al vapor bien conducido. El poder de voluntad es algo más que una determinación a obrar, aun cuando esta actitud y acción estén manifestadas en el poder de voluntad. Es una fuerza viviente. El deseo es la hermana y la voluntad el hermano gemelo, y ambos juntos manifiestan lo que llamamos influencia mentativa. El poder de voluntad es algo más que una facultad mental. Es un elevado atributo cuya influencia puede extenderse mucho más allá de la mente de la persona que lo manifiesta. Los más grandes hechos de la magia oculta dependen de la telementación, operada por el poder de voluntad bien conducido. Y los llamados grandes hombres de la historia antigua y moderna tenían su fuente de vigor de este poder de voluntad, que educaron y desarrollaron en grado extraordinario. Dominio de la voluntad. El ejercicio de la voluntad se muestra de dos modos: por el dominio de la propia mente y por el dominio de la mente de los otros. El segundo es puramente imposible, a menos que el primero no se posea. Es necesario que uno eduque primero su propia mente a fin de sujetarla firmemente en manos de la voluntad e impedir que tome este o el otro camino en lugar de marchar directamente a su propósito. Cuando se haya conseguido que nuestra mente obedezca a nuestra voluntad, de modo que podamos disponer de ella en todo momento, entonces estaremos en aptitud de dirigir sus corrientes mentativas sobre otros con el mejor resultado. Pero en tanto que la mente permanece en un estado de desorganización, una facultad que impela en una dirección y otra en otra, y así sucesivamente, no esperemos reconcentrar sobre otros la fuerza que necesitamos ordenar en casa. Cuando la mente está dominada por la voluntad, entonces es posible la conquista de nuevos territorios. El término poder de voluntad se usa comúnmente en relación con la manifestación de firmeza o de determinación. La voluntad determinada es conocida como un elevado factor hacia la obtención y cumplimiento. Y creo conveniente estudiar ese hecho en este punto, pues detrás de todas las manifestaciones exteriores de la influencia mentativa sobre líneas activas, alienta esta voluntad determinada del individuo. Cuanto más determinada y firme sea la voluntad del individuo, más fuerte será la influencia mentativa emitida y emanada de él. Esta afirmación no requiere prueba, pues su verdad es aparente para todos los que han hecho un detenido estudio del hombre y sus poderes. Es un hecho reconocido por pensadores de todas las épocas. Damos unas cuantas citas que tenderán a fijar la materia en la mente del lector, creando en él un deseo de manifestar la voluntad determinada, la palanca que mueve y reconcentra influencia mentativa. Hechos admirables de la voluntad. Buxton dice: cuanto más vivo, más me afirmo en la idea de que la gran diferencia entre los hombres, entre el débil y el poderoso, el grande y el insignificante, es la energía, determinación invencible, un propósito bien decidido y después victoria o muerte. Esta cualidad hace todo cuanto se puede hacer en este mundo, y sin ella, ni talentos, ni circunstancias, ni oportunidades harán un hombre de una criatura de 2 pies. Donald G. Mitchell escribe: la resolución es la que pone a un hombre de manifiesto. Nada de vacilante resolución ni determinación de momento, ni voluntario propósito, sino esa fuerte e infatigable voluntad que desafía obstáculos y peligros, como el niño desafía las crudas nevadas del invierno. Disraeli dice: he llegado tras larga meditación al convencimiento de que un ser humano con un propósito sentado es necesario que lo realice, y que nada resiste a una voluntad que pone hasta su vida en juego para realizar sus fines. Sir John Simpson afirma:
Un deseo apasionado y una voluntad inquebrantable pueden realizar imposibles o los que parecen tales a los seres apáticos y débiles. John Foster escribe: es admirable cómo hasta las cualidades de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no quiere doblegarse ante ellas y ayudan a realizar un designio que ellas, en su primera aparente tendencia, amenazaban frustrar. Cuando un firme y decidido espíritu es reconocido, es curioso ver cómo el espacio se aclara ante él, cediéndole lugar y libertad. Pero tales materias han de ser tratadas en otras partes de este libro, y debo apresurarme a considerar las manifestaciones del poder como el director de las corrientes mentativas que afectan a personas y cosas fuera del individuo que las manifiesta. La voluntad, proyector de la fuerza mentativa. Según hemos visto, el uso de la voluntad como proyector de corrientes mentativas es la base real de toda magia mental, sea cualquiera el nombre con que se manifieste, y la fase de voluntad conocida como telementación es la forma cuyos resultados impresiona al observador con mayor fuerza. Las corrientes de voluntad de un hombre fuerte alcanzan mucho más allá de los límites de su cerebro e influyen sobre personas y cosas, inclinándolos a someterse a sus deseos. Muchos hombres han ejercido su voluntad sobre otros muy distantes, y mucho de lo que es conocido como transferencia de pensamiento, telepatía, influencia mental, etc., es realmente esta labor de las corrientes de la voluntad en el espacio. Lo que los ocultistas han llamado formas de pensamiento, etc., son realmente manifestaciones de la energía de la voluntad. La voluntad es una fuerza viva que puede ser proyectada y empleada a distancia. Posee la propiedad de reaccionar sobre otros y los impregna de una esencia mental que no es suya, a menos que no repelan la invasión o se fortifiquen contra el ataque. Maravillas de la voluntad. El deseo y la voluntad son formas más elevadas de mentación que el pensamiento. Ambos lo producen aún. El sentimiento precede al pensamiento, y deseo y voluntad forman la esencia de lo que llamamos sentimiento. Mucha gente vive casi enteramente en la región del sentimiento y ejercita muy poco el pensamiento. El niño desea y quiere antes de que pueda pensar. El deseo y la voluntad son realmente el medium de que emerge el pensamiento. Un autor místico ha dicho: no hay fuerza en el universo excepto la fuerza de voluntad, significando naturalmente la gran fuerza natural o energía llamada voluntad, de la que el deseo y la voluntad son expresiones en el hombre. El deseo es una fuerza natural y puede ser utilizada, gobernada y dirigida lo mismo que cualquier otra fuerza natural. Y lo que conocemos como poder de voluntad es la fase positiva del deseo dirigido. Los orientales han educado y cultivado este poder de voluntad hasta un grado que parece milagroso a las mentes occidentales, y por medio de este poder educado ejecutan los llamados milagros que confunden a nuestros científicos. Pero hasta el occidente tiene sus hombres de férrea voluntad, cuya influencia se siente en todas partes y cuyo poder es francamente reconocido por el público. En Oriente los hombres son generalmente ermitaños y sabios, mientras que en Occidente son hombres de acción, caudillos, reyes de la industria, etc. La energía masculina y la femenina. La energía mentativa es la esencia de toda la influencia mental y otras formas del dominio mental de una persona sobre otra. Incluye la fase positiva forzadora, impelente, llamada voluntad, como su polo motor, y como su polo emotivo posee ese algo atrayente, encantador, fascinador, que llamamos deseo. La energía mentativa se manifiesta en las fases de ambos, en la forma en que usamos generalmente estos términos, pues está compuesta con elementos de ambos, y podemos decir que la voluntad representa el lado masculino de la energía mentativa y el deseo el femenino. Será esto de mucha ayuda para fijar en nuestra mente los atributos, rasgos característicos y naturaleza de estas dos fases de la energía mentativa, asociándolos con la idea de masculino y femenino. Deseo que el lector se enseñe a pensar de la fuerza del deseo como de la calurosa, ardiente y tenaz energía que palpita en las manifestaciones de la energía mentativa, y del poder de voluntad como del frío, profundo, fuerte y dominante proyector de la energía.
Fijando estas imágenes mentales en nuestra mente, estamos más capacitados para manifestar las dos fases según la ocasión. La voluntad directora. Además de su cargo como director de la energía, la voluntad desempeña el muy importante de refrenador de la fuerza del deseo. Ella, cuando está bajo la férula del yo del individuo, tiene poder para impedir que uno exprese perjudiciales o peligrosos deseos. Se niega a proyectar la fuerza del deseo o a permitir al deseo que tome efecto en acción. Es de la mayor importancia que el individuo adquiere el dominio de su voluntad, pues de hacerlo así será apto, no tan solo para expresar sus deseos con la mayor fuerza y afecto, sino para refrenar deseos perjudiciales y evitar sus manifestaciones en el plano de acción. La voluntad protectora. Y desempeña asimismo la voluntad otro importante cargo, el de protector. Es el poder de voluntad el que repele la influencia o vibraciones de otra mente, y el que hace a su poseedor inmune contra maléficas ondas de pensamiento o vibraciones que puedan llegar hasta él. Si contra él fuesen dirigidas, o bien si eran vibraciones emanadas de la mente de otros y enviadas inconscientemente, la voluntad, cuando se usa apropiadamente, actúa como un aislador contra los ataques sobre el polo del deseo de nuestra mente y evita que las vibraciones lleguen a su destino. Y si está bien enseñada y reforzada, es capaz también de resistir los más poderosos ataques que les dirija la voluntad de otros y rechazar las vibraciones que intentan cautivarnos. Inducción mentativa. Y permítasenos ahora examinar el asunto de la operación de la energía mentativa en la fase de su empleo para afectar, de modo consciente o inconsciente, la mente de otros. Verdad es que este asunto será tratado detalladamente en nuestros capítulos sobre la influencia personal o telementación, pero será conveniente echar una ojeada sobre la elaboración general en este punto. Será breve, pues la elaboración se estudia en los correspondientes capítulos. En primer lugar, consideremos la materia de la inducción mentativa. Como hemos visto en este capítulo, las corrientes de energía mentativa fluyen en ondas vibratorias de la mente del individuo y actúan sobre la mente de otros de acuerdo con las leyes de la inducción mentativa. Envían así vibraciones correspondientes a la mente de otros individuos. En otros términos, estas vibraciones inducen o imponen por inducción en la mente de otros los estados mentales que existen en la mente del destinador. Esos estados mentales inducidos son similares en calidad y naturaleza a los de la mente original, pero naturalmente dan más detalle, pues una parte de la energía original se ha disipado en muchas direcciones y entonces, nuevamente, cierta cantidad de fuerza se pierde, según el grado de resistencia que ofrezca la mente receptora. Si ésta opone conscientemente o inconscientemente una considerable resistencia a las vibraciones, las neutraliza y repele enteramente, o bien las hace perder mucha fuerza. Si por el contrario, la mente receptora está por su naturaleza más o menos de acuerdo con las vibraciones, opondrá muy poca o ninguna resistencia, y la condición inducida puede ser casi tan fuerte como el impulso original. Un poco de reflexión nos aclarará este concepto. Corrientes mentativas. El éter o tenue substancia que satura el espacio está constantemente lleno de estas corrientes mentativas, de todas especies y grados que surgen en la mente de toda clase de gentes. Estas corrientes naturalmente se ponen en contacto unas con otras y con frecuencia o se combinan o actúan para neutralizarse mutuamente. Por ejemplo, corrientes de un cierto grado o especie de vibración, esto es, de cierto estado mental, cuando entran en contacto con otras corrientes de similares vibraciones, tienden a fundirse y combinarse, habiendo entre ellas atracción y armonía. Pero si son vibraciones oponentes, serán antagónicas y obrarán en el sentido de neutralizarse unas a otras. Si fuesen de la misma fuerza, ambas perderían poder. Pero si una es mucho más fuerte que la otra, perderá tan solo en razón inversa su fuerza, y la más débil sufrirá de un modo semejante. Esto es, la más débil perderá 2 veces más fuerza que la más fuerte, y ésta perderá tan solo una mitad de la débil, suponiendo que la más fuerte lo sea 2 veces más que la débil. Atmósferas mentales de los lugares.
En este sentido, nos referimos al hecho bien conocido de que los lugares, pueblos, ciudades, etc., tienen su propia atmósfera personal, que afecta a las personas que residen en ellas o las visitan. Esta atmósfera personal de las poblaciones nace de una combinación, neutralización, etc., de las varias vibraciones de las corrientes mentativas que surgen de la mente de los habitantes de las mismas. Se eleva una vibración media que es fuertemente sentida por todos los que están dentro del campo de inducción de la localidad. Una ligera reflexión nos hará ver claramente que esto es correcto, corolario de las condiciones mentales manifestadas en varios pueblos, ciudades, etc. del mundo. Cada lugar tiene su propia individualidad, que produce pronto su impresión sobre aquellos que fijan en él su residencia. Es algo más que una condición geográfica o atmosférica, aun cuando naturalmente éstas desempeñan su parte como todos sabemos. Es el estado mental medio de los habitantes de la población el que da la nota dominante. Las vibraciones más fuertes afectan a este término medio y dan un tono mental a la localidad. La mejor prueba de que este efecto es ocasionado por vibraciones mentales lo encontramos en el hecho de que dos ciudades distantes tan solo algunos kilómetros y que poseen las mismas condiciones geográficas y atmosféricas manifiestan atmósferas mentales enteramente diferentes. Piénsese un momento en esto y se verá la verdad de este acerto. Efecto de las vibraciones mentativas. La gente pregunta con frecuencia, ¿si es verdad que el éter está surcado por corrientes mentativas? ¿Por qué no nos afectan más frecuentemente? La respuesta es que realmente son más afectadas de lo que imaginan, pero aún así están mucho menos afectadas de lo que pudiera suponerse. Por la razón a que las corrientes luchan unas con otras y se roban fuerza mutuamente, y además la naturaleza proporciona instintivamente una salvaguardia y emite adicionales poderes de resistencia. Así como la naturaleza protege el sentido auditivo de los que viven entre constante estruendo, hasta el punto de no oír sino algún sonido insólito, así como actúa sobre el olfato del químico hasta hacerle perder la sensación de olores que molestan al que penetre en el laboratorio. Del propio modo, da un inconsciente poder adicional de resistencia, situado dentro de un campo activo de inducción mentativa. Traslademos a una persona de un lugar tranquilo a una bulliciosa y activa población, y será impulsado a su primitiva vida con un casi irresistible impulso, o será repelido por razón de las inarmónicas corrientes mentativas. En ambos casos, sin embargo, se dará perfecta cuenta de las vibraciones, pero el mismo hombre transcurrido algún tiempo dejará de ser afectado y estará en mejores condiciones de resistir las vibraciones, y se arreglará para vivir con mayor paz y sosiego que antes, aun cuando naturalmente altere su naturaleza más o menos en armonía con el prevalente tono de la localidad. Sentirá las vibraciones menos que en los tiempos pasados. Algunas personas tienen tan desarrollado este poder resistente que son casi inmunes, mientras otros tienen tan poca resistencia que son llevados aquí y allá por cada potente onda de energía mentativa que los alcanza. Están siempre en algún campo de inducción y son alcanzados por sus vibraciones. Ondas de sentimiento. Esta fase de inducción mentativa explica los fenómenos que descansan sobre estas grandes ondas de sentimiento que soplan sobre una ciudad, semejante a la emoción que siguió el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana. El lector recordará el primer choque que le produjo la lectura de la noticia. Después sobrevino un creciente sentimiento de algún inminente acontecimiento de gran importancia, mezclado con un sentimiento de horror e indignación, seguido de un casi irresistible deseo de vengar el ultraje. Este último sentimiento se hace más perceptible cuando pasan sobre la comarca ondas tras ondas, fijando un creciente sentimiento mental por inducción. Los pueblos antiguos registran muchas ondas semejantes que barrieron sus países en los pasados días. Ciclones mentativos. Estas cosas son comunes y darán al lector una clave del aparente misterio de la formación y acción de motines perpetrados por un número de individuos que se congregan y luego cometen actos que no cometen aisladamente ninguno de los individuos que forman el conjunto,
La conciencia de los motines es aparentemente una cosa aparte de las conciencias individuales que componen la masa. Después de la excitación, al siguiente día, muchos, si no todos los que se propasaron, sienten horror y admiración de su obra. Un motín es un centro ciclónico de corrientes mentativas, semejante a un torbellino o voragín, con un centro activo y una circunferencia menos activa. Las grandes ondas de fervor religioso, perceptible en las comunidades durante el progreso de nuevos factores, pueden tomarse en este sentido. Unos cuantos iniciadores activos forman un torbellino de férvido sentimiento y emoción, y este va ensachándose en círculos siempre crecientes, hasta llegar a su apogeo, y entonces su pérdida de fuerza es aparente hasta volver al acostumbrado estado mental de la comunidad. Estos torbellinos o vorágines de excitación emocional de la especie que sean, se fortalecen por las sugestiones constantemente repetidas de los que participan en ellas, que, con el constante creciente volumen de energía mentativa que llegan a ellos, sirve para añadir leña al fuego. Esta fuerza no se detendría jamás, ganando siempre en impulso y volumen, si no fuera por la previsión de la naturaleza que produce la ley de elevación y caída. Crecimiento y decrecimiento, esa universal ley del ritmo, tan manifiesta en esto como en todo lo que cae bajo su dominio. Todo tiene su ascenso, su cumbre y su descenso, y basta sobre estas ondas generales de energía mentativa. Pero hay otra fase digna de ser considerada, muchas fases en realidad. Vamos a examinarlas. Centro o los torbellinos mentales. En primer lugar, hay corrientes mentativas que nacen del intenso deseo reconcentrado de alguna persona, que formando una fuerte mental imagen por medio de la visualización, crea por su propio un centro de fuerza de deseo, que guiado por su poder de voluntad, atrae así todo lo que es conveniente a sus planes. Constituye un centro mentativo alrededor de su idea visualizada y envía constantemente corrientes mentativas, cargada con la más fuerte y más ardiente fuerza de pensamiento, dirigida y proyectada por su desarrollo poder de voluntad. Así pone en operación la gran ley de atracción de que tanto hablaron los primeros escritores sobre ciencia mental. Estas corrientes mentativas, cargadas de deseo, se extienden y empieza un movimiento rotativo semejante a un torbellino, siempre echando hacia su centro personas y cosas, tendiendo a llenarlo todo con los planos del centro. El deseo original de la mente del hombre es reproducido en especie en la mente de millares de seres por la ley de inducción mentativa, y todos caen en el plano, dependiendo el grado, naturalmente, del grado de positividad o negatividad del mentor. Los grandes planes de los llamados reyes de la industria son llevados a cabo por razón de esta ley. Muchos de estos grandes centros de la fuerza del deseo, esos hombres que llegan, que atraen a ellos lo que necesitan y a las personas que necesitan, no se percatan de la naturaleza de la fuerza que utilizan, pero hay un cierto número, siempre creciente, que se da cuenta y trabajan la cosa por todo lo que vale. Muchos de estos fríos y severos caudillos de la masa, estas realmente versados en sumo grado de las leyes ocultas. Si se divulgasen los verdaderos hechos del caso, ocasionarían en el mundo una de las más grandes sensaciones conocidas. Influencia mentativa. Existe otra fase de la materia. Aludo a los casos de ciertos hombres que en general, conscientemente, pero a veces inconscientemente, enfocan sus corrientes mentativas directamente sobre alguna persona o personas que son necesarias a sus planes y deseos. Están llenos de deseo de que esas personas se comporten de esta o la otra manera, o de que no hagan esto o aquello, según los casos. Estos hombres, según su grado de concentración y poder de voluntad, dirigen a otra persona o personas fuertes corrientes mentativas de fuerza de deseo, y por inducción mentativa, producen vibraciones en una proporción correspondiente de la mente de aquellas personas, dependiendo el grado de efecto producido, naturalmente, del grado de negatividad del recipiendario. Este efecto es producido en dos sentidos, ambos de acuerdo con la ley de la influencia mental. El primer sentido es transmitir las correspondientes vibraciones de deseo a la mente del otro, a fin de que éste, a su vez, fuerce su voluntad para cumplimentar el deseo.
Una variante de este caso es dirigir la fuerza del deseo hacia la voluntad del otro y así sugestionar o hechizar aquella voluntad de acuerdo con el deseo del reminente. Esto se comprenderá si el lector quiere recordar lo que he dicho sobre la semejanza del polo del deseo con lo femenino y la del polo de la voluntad con lo masculino. Se verá un ejemplo de esto en cada caso de la influencia mentativa. Más sobre la influencia mentativa. En el segundo sentido, el remitente se abre paso en la voluntad del otro y categóricamente hace el amor al deseo del otro y procura seducirlo por pura fuerza y persistencia hasta que accede a sus deseos. La variante de esto se ve en el caso en que la voluntad agresora se apodera a la fuerza de voluntad del otro y por razón de mera superioridad de poder, la vence y la cautiva. Esto último es muy raro, excepto en los casos de entrevistas personales entre dos personas, con ayuda de la telementación entre las entrevistas. El lector notará que la fase en que el polo del deseo del mentador realiza su operación a través de las líneas de acción femenina, la fuerza es de una naturaleza encantadora, fascinadora, atractiva, y cuando la voluntad es empleada, la acción es decididamente masculina, osado el ataque y con una demostración de fuerza sin un asomo de atracción. Los gigantes en el arte de la atracción mentativa combinan ambos polos en sus ataques. Influencia personal. También aquí, una vez más, vemos el uso de la inducción mentativa en lo que se denomina influencia personal, que estudiaremos en otro capítulo de este libro. En esta fase, el mentador emplea corrientes mentativas ya de una manera general o también de una manera concertada y directa hacia el otro. En una entrevista personal, este es el secreto de lo que llamamos magnetismo personal, y asimismo de esa inenarrable manera que tienen algunos gentes de sobreponerse a los demás por su figura de carácter. La fase de magnetismo personal, de la influencia personal, es la fase del deseo, la actividad femenina, y la fase de fuerza de carácter es operación de la voluntad, la actividad masculina. Sugestión mental. Aquí tenemos la forma de inducción mentativa llamada sugestión mental, que estudiaremos en el capítulo siguiente. Aun cuando la sugestión se produce más con palabras que con corrientes mentativas, el principio es el mismo. El estado mental es inducido por palabras o cosas físicas que son el resultado de sentimientos y estados mentales. Del propio modo que la placa fonográfica registra el resultado de la conversación original, que puede después reproducir cuando el diafragma es puesto en contacto con ella por medio del estilete. Y hay muy poca sugestión mental que no se realice con corrientes mentativas, poca o ninguna realmente, como veremos en el próximo capítulo. Armadura protectora de la naturaleza. Antes de terminar este capítulo, quiero prevenir a mis lectores que deben refrenar toda manifestación o sentimiento de temor por lo que he dicho sobre la energía mentativa de otras personas. Ténganse presente que el temor es la influencia más negativa y más enevadora de todos los estados mentales. Vuelve negativo al hombre más positivo si transigue con él. No importa cuán potentes puedan ser estas corrientes mentativas, nada hay que no pueda hacerse impotente e ineficaz por nuestro poder de voluntad, puesto en acción por nuestra fuerza de deseo. Todos y cada uno de nosotros tenemos dentro y bajo nuestro dominio una fuerza que puede hacernos perfecta y absolutamente inmunes contra toda influencia mentativa perjudicial, sea quien fuere el que la use en contra nuestra. La naturaleza nos ha bendecido a todos bajo este aspecto. No ha creado un veneno sin su antídoto, y no se separa de esta regla en esta fase más que en todas las demás. Proporciona los medios de protección propia a cada cual, y siempre nos procura el arma defensiva que se opone a la ofensiva. En realidad, estamos defendiéndonos constantemente aún cuando no nos demos cuenta de ello. Gran parte de esta labor defensiva se produce a través de las líneas subconscientes, pero hacemos mucha también conscientemente por el uso de nuestra voluntad y espíritu de individualidad. ¿Estamos usando el mental? No, constantemente, a menos de ser alguna pobre criatura que tema decir no. Aún mentalmente, y entonces a esa le será este libro doblemente necesario.
protección propia. Deseamos instruir al lector de estas lecciones de diferentes modos. A medida que adelantemos en este arte de la protección propia, nadie que estudie estas lecciones volverá a sentir el más pequeño temor por la indebida influencia de los otros. Me propongo hacer al que me lea dueño de su mente y enseñarle a romper los grilletes y cadenas de la esclavitud mental. Pretendo hacerle un fuerte y positivo individuo en vez de una débil y negativa personalidad. Nada hay temible aquí sino el temor. Cuanto más pronto ahuyente uno el temor, más mejorará y más progresará en la vía del dominio. Aun cuando no es este lugar para ejercicios, deseo que todos y cada uno de mis lectores enmiende su camino y se forme una mental actitud de impavidez y fuerza, para que pueda emitir corrientes mentativas. Si el lector lo hace así, y me consta que lo hará, notará en el acto la mejora, empezará a percatarse de su creciente poder y asimismo los otros empezarán a notarlo. Empiece pues hoy mismo, en este momento, a irradiar corrientes mentativas de fuerza y poder en todas direcciones. Estimule las corrientes despertando un fuerte, intenso, ardiente deseo de irradiar fuertes vibraciones. Después, hágase la aplicación de una fuerte, directa, poderosa y dominante voluntad. Y después, la cosa está hecha. Apréndase la manera de sentir y querer. Pero recuérdese bien, antes, después y siempre, que esto no es una mera materia de pensamiento, sino de sentimiento. El pensamiento es frío, el sentimiento cálido y vital. Por consiguiente, no debe pensar sino meramente yo soy fuerte, o decirlo como una cotorra, sino que es preciso que escarbe su naturaleza hasta el fondo, hasta que se pueda realmente sentir que es uno verdaderamente fuerte y poseedor de energía radiante de fuerza mentativa. El sentimiento es el pensamiento viviente. Todo es digno cuando lo produce este sentimiento-pensamiento. Sentimiento, deseo, emoción y necesidad son cosas que tienen poder creativo, no al meramente claro y frío pensar. No nos engañemos con ese hacer el pensamiento y otras nimiedades semejantes de que hemos oído hablar tanto. No es simplemente hacer el pensamiento, es hacer el deseo y realizarlo con la voluntad, lo que realiza la labor. Para crear una cosa es preciso que uno lo necesite con una necesidad que no reconoce negativa, conseguida por una voluntad que no conoce palabras tales como no, no puedo y ahora manos a la obra.